En septiembre de 2017, un caso sacudió a México y encendió una alarma que ya llevaba años sonando. La violencia contra las mujeres no distingue horarios, edades ni espacios supuestamente seguros. Esta es la historia de Mara Fernanda Castilla Miranda, una joven universitaria cuya vida fue brutalmente arrebatada después de subir a un vehículo de transporte privado. Un crimen que no solo expuso la crueldad de un agresor, sino también fallas profundas en los sistemas de seguridad y justicia. Mara Fernanda Castilla Miranda tenía 19 años. Era originaria de Salapa, Veracruz, pero vivía en Puebla, donde estudiaba en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Había elegido una carrera relacionada con las ciencias sociales, una decisión que habla de su interés por entender la realidad, por participar, por construir un futuro con sentido. Quienes convivían con ella la describían como una joven responsable, cercana a su familia, con amistades sólidas y proyectos claros. Como muchos estudiantes universitarios, Mara equilibraba su vida académica con momentos de convivencia social. Salir con amigos, celebrar, compartir risas y regresar a casa eran actividades normales, cotidianas, que nunca deberían representar un riesgo mortal. No llevaba una vida peligrosa, no estaba involucrada en situaciones ilícitas, no se encontraba en un entorno violento. Era una joven común, y precisamente por eso su historia resultó tan devastadora, porque le pudo haber pasado a cualquiera. La noche del 7 de septiembre de 2017, Mara salió con amigos a un bar ubicado en San Andrés Cholula, en el estado de Puebla. Nada fuera de lo habitual. Al paso de las horas, la madrugada avanzó y cerca de las 5 de la mañana del 8 de septiembre decidió regresar a su casa. Para hacerlo, utilizó una aplicación de transporte privado, Cabify. En ese momento, estas plataformas eran percibidas como una alternativa más segura al transporte público o a la toma de un taxi en la calle, especialmente durante la noche. Mara solicitó el viaje desde su celular. La aplicación le asignó un conductor, un vehículo identificado y una ruta. Todo parecía estar bajo control. Ese fue el último momento en el que se tuvo contacto normal con ella. El conductor era Ricardo Alexis Díaz, un joven de poco más de 20 años. Mara subió al vehículo, confiando en que llegaría a casa como tantas otras veces, pero el trayecto nunca concluyó. De acuerdo con la investigación posterior, el conductor desvió la ruta, privó a Mara de su libertad y la llevó a un motel. Durante ese tiempo, la joven fue víctima de agresión, violencia física y finalmente asesinada. La autopsia y los peritajes confirmaron que Mara murió de forma violenta, producto de una agresión directa. No fue un accidente, no fue un descuido, fue un acto intencional. Cuando Mara no llegó a su domicilio, las alarmas se encendieron rápidamente. Su familia y amigos intentaron comunicarse con ella, pero no obtuvieron respuesta. La preocupación creció con el paso de las horas. Se presentó el reporte de desaparición y comenzó una búsqueda que combinó esfuerzos familiares, sociales y más tarde institucionales. En redes sociales, su nombre empezó a circular acompañado de fotografías y llamados desesperados para localizarla con vida. Sin embargo, el paso del tiempo jugaba en su contra. Días después de su desaparición, las autoridades informaron una noticia devastadora. El cuerpo de Mara Fernanda Castilla había sido localizado sin vida. Su cadáver fue encontrado envuelto en una sábana, abandonado en una zona alejada, lo que evidenciaba un intento de ocultamiento. El estado en el que fue hallado confirmaba la brutalidad del crimen. La noticia provocó conmoción nacional, no solo por la edad de la víctima, sino por las circunstancias. Una estudiante asesinada, tras utilizar un servicio que se promocionaba como seguro. La investigación avanzó con rapidez. Debido a la presión social y mediática,
Uno de los elementos clave fueron las cámaras de seguridad, tanto del motel como de los puntos del trayecto. Las grabaciones mostraron que el vehículo del conductor sí estuvo en el motel durante varias horas, contradiciendo por completo su versión inicial, en la que afirmó haber dejado a Mara en su domicilio. Además, los peritajes forenses fueron contundentes. Las pruebas biológicas y los rastros encontrados confirmaron la agresión y la responsabilidad directa del conductor. Cada evidencia desmontaba cualquier intento de defensa. Ricardo Alexis Díaz no era un desconocido para las autoridades. Durante la investigación salió a la luz un dato alarmante. Tenía antecedentes penales. A pesar de ello, había logrado trabajar como conductor de una plataforma de transporte privado. Este hecho abrió un debate nacional sobre los filtros de contratación, la verificación de antecedentes y la responsabilidad de las empresas tecnológicas. El agresor no actuó por impulso momentáneo. Privó de la libertad a Mara, la llevó a un lugar cerrado, ejerció violencia prolongada y luego intentó deshacerse del cuerpo. Todo esto habló de una conducta deliberada y consciente. Ricardo Alexis Díaz fue detenido y vinculado a proceso por el delito de feminicidio, además de otros cargos relacionados con la privación ilegal de la libertad y la agresión. Durante el juicio, la defensa intentó desacreditar pruebas y minimizar su responsabilidad, pero la acumulación de evidencias era contundente. Las cámaras, los peritajes, los testimonios y los registros digitales construyeron una línea de tiempo imposible de refutar. El caso avanzó lentamente, como ocurre en muchos procesos judiciales, pero nunca perdió la atención pública. En abril de 2021, casi 4 años después del crimen, llegó finalmente la resolución judicial. Ricardo Alexis Díaz fue declarado culpable del feminicidio de Mara Fernanda Castilla y condenado a 50 años de prisión. La sentencia representa un precedente importante. No solo se reconoció el delito como feminicidio, sino que se impuso una pena severa. Para la familia, fue un paso hacia la justicia, aunque insuficientemente frente a la pérdida irreparable. La condena penal no cerró la herida. Los padres de Mara continuaron luchando por una reparación integral del daño y por cambios legales que evitaran que otros casos quedaran impunes o mal resarcidos. Años después, lograron avances importantes a nivel legal, cuestionando normas que limitaban la indemnización por daño moral en casos de feminicidio. Esto convirtió su lucha en algo que trascendió lo personal y se volvió colectivo. El asesinato de Mara provocó marchas, protestas y movilizaciones en distintas ciudades del país. Su nombre se convirtió en consigna y símbolo. También obligó a replantear protocolos de seguridad en plataformas de transporte y discutir públicamente la violencia estructural que enfrentan las mujeres en México. Aunque los cambios han sido insuficientes, el caso dejó una marca profunda en la conciencia social. Mara Fernanda Castilla no es solo un nombre en un expediente judicial. Fue una joven con sueños, con familia, con futuro. Su historia nos recuerda que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino una problemática urgente que exige acciones reales, justicia efectiva y memoria. Recordar su caso no es revictimizarla, es nombrarla, reconocerla y exigir que nunca más se repita.